predicar o enseñar a favor de la Iglesia Católica. Era un contrasentido. Y la Eucaristía es algo innegociable. Una hermana misionera que ocupa la música para llegar a los corazones. Pero es empezar a comprender ese misterio de la muerte y todas esas cosas, porque el Señor... Si fuera verdad, los evangelios lo hubieran dicho. El placer más grande que puede tener el ser humano es ayudar a los demás. Y Jesús fue buscando a los no amados. El rostro más hermoso es el rostro que trae una sonrisa puesta. Estos muchachos hacen que todo se vea hermoso, ¿no? Bienvenida a este programa, en este canal, que también es su canal, a pesar de que ya no está con nosotros. ¿Cómo está? Ay, Miriam, muy contenta de estar acá y, ay, sí, siempre siento este canal como mío y cada vez que vengo me da una nostalgia y digo, ay, Dios mío, pero bueno, Dios sabe cómo hace sus cosas. Así es. ¿Cómo le fue precisamente en ese programa Mujeres en 3D? El mejor, yo tenía una carrera muy larga en televisión y sin temor a equivocarme ni nada, es el programa que más he amado. Fui feliz, tuve un acercamiento muy grande a Dios también y además trabajando con el Padre. Cuando uno está en el camino de Dios y uno tiene la oportunidad y la bendición de trabajar con un Padre, con este hermoso equipo que me hacían falta muchachos, ay, es tan rico porque es que el alma uno yo salí del programa y era con el alma llena, es una cosa muy linda, muy linda. Y usted, yo la veía y usted dice que le sacó mucho provecho al hecho de que este canal tenga un oratorio, de que tenga una capilla, ¿no? Sí, sí. En todos los trabajos que he tenido, pues nunca hay capillas ni nada, entonces uno se acostumbra, y yo creo que es como el 99% de los colombianos somos así, y aquí llegué y tienen una capilla. ¡Qué maravilla! Además, siempre iba 15 minuticos antes del programa y oraba. Y es tan rico, ojalá todas las empresas tuvieran un lugar así, un oratorio, porque te da una paz, te acerca a Dios, tú meditas, le ofreces todo a Dios y está uno feliz. Creo que cuando uno siente que Dios está con uno, tú estás feliz. Y esa es como la mejor prueba que hay, ¿cierto? Por más problemas que uno tenga o por ciertas cosas que uno dice, estoy con Dios. No sé, yo creo que a nivel racional eso suena como irresponsable, ¿no? Pero a nivel espiritual es lo más correcto y es el camino que uno siempre debe hacer, ponerlo todo en manos de Dios. Bien, ahí es que usted tiene algo que no es muy común en otras mujeres que como usted han sido modelos, actrices, presentadoras de televisión, y es que es una mujer espiritual, ¿no? Sí, bueno, en mi familia todos son médicos. He conocido también muchos abogados, periodistas, modelos, qué cantidad de personas, qué bendición. Uno encuentra de todo en todo, uno encuentra de todo. En el modelaje hay muchas que son espirituales, tal vez falta, o la experiencia, es que la experiencia misma te va enseñando cuál es el camino y cómo es que tú puedes acercarte más a Dios. Y sí, digamos que uno no lo encuentra tanto en ese campo, además porque es que el consumismo hace que las personas fijen la felicidad en las compras. Entonces tú estás feliz porque me compré este vestido, y eso no es malo, ¿no? Eso es bueno, eso es rico, pues sí, si tú tienes la posibilidad, disfrútalo, pero es que eso no es la felicidad. Y si tú basas tu felicidad en la cartera o en el zapato o en el vestido o en el maquillaje o lo que sea, te va a durar 1 o 2 días y después tú dices, es que ya usé la cartera, ya usé el zapato, ya el vestido no, entonces ¿ahora qué me compro? Si uno siente eso, la verdad es que es el alma que está buscando la verdadera felicidad y eso es un camino más espiritual, no es tanto de consumismo. Exactamente, pues bien, a lo largo de esta entrevista vamos a ver cómo ha sido el paso de Dios por su vida, pero yo voy a empezar desde muy atrás. Usted nació en Medellín, pero se fue a vivir a los Estados Unidos cuando tenía 6 años. 6 meses. 6 meses. 6 meses. Desde los 6, pero tenías el número bien. Desde los 6 meses me fui a vivir a Estados Unidos y regresé a Medellín cuando estaba a punto de cumplir los 12 años. Entonces, mi niñez fue en Estados Unidos. Y cuando llegó, prácticamente se le había olvidado el español, o mejor dicho, usted no había aprendido el español. Yo hablaba Spanglish, era muy chistoso, siempre fui muy buena estudiante y recuerdo en Medellín mi primer examen de español, pues yo sentía que hablaba bien el español y era de sílabas y lo perdí. Y yo lloraba y me fui donde mi mamá y claro, uno gringuita va hablando así. Yo le decía, pero ¿cómo así que tengo esta sílaba mala? Y las sílabas en inglés
con la fonética gringa y la fonética española, pues es que es muy distinto. Entonces, ese es el recuerdo que más como que me impactó a mí cuando llegué. Algo que leí por ahí, Viena, no sé qué tan cierto es que usted de pequeña o cuando estaba niña sufrió matoneo por su aspecto físico. ¿Qué tan cierto es eso? Uy, total. A mí me hicieron mucho bullying durante toda mi primaria y parte de mi bachillerato. Uy, mucho bullying. Primero era muy larga para mi edad, supremamente flaca. Yo soy prematura, 7 mesina. Entonces, los que somos prematuros tenemos una cosa y es que nos desarrollamos como más tarde que los demás, entonces yo era flaca, pero eso sí muy larga. Entonces, y en ese entonces no había los pantalones que son slim es que se ajustan a tu cuerpo. Entonces, o me quedaba bien de largo, pero me quedaba gigante y por más correa que me pusieran se me chorreaba, o me quedaba pues pantanero, entonces creo que optaban porque me quedara bien, pero se me iba chorreando y era mocosa. Y con gafas, entonces no, mejor dicho, eso se burlaban mucho, sufrí mucho de matoneo. En esa época, ¿qué deseaba Viena? ¿Cuáles eran sus ambiciones? De niña, lo tengo claro, siempre rezaba, siempre, uno de los primeros libros que yo leía mucho de niña, incluso cuando yo tenía 7 años, yo ya me había leído un montón de libros, y recuerdo que mi libro favorito era La cabaña del tío Tom. Me encantó. Ese libro a mí me llegó al alma, me partió en dos todo y quería ser como evangelista. Una de las protagonistas que ella siempre rezaba, lloraba la Biblia y ella murió muy niña. No sé por qué, pero yo aprendí mucho de ella y también con mi mamá, pues mi mamá, el ángel de la guarda, el Espíritu Santo, ella nos enseñaba también muchas cosas. Bueno, a los 18 años, siguiendo el ejemplo de su mamá y de sus hermanas que se casaron muy jóvenes, usted también contrajo matrimonio. Ay, sí. ¿Cómo fue esa primera experiencia matrimonial? Linda, fue una experiencia linda, sin embargo, yo creo que la época que a mí me tocó fue como una época como de transición, no sé, es muy rara. El comediante Andrés López la llama la generación XY, creo, no me acuerdo cuál. Pero venía de mi mamá y de mis tías y de mi hermana mayor que se casaron de 17 años y yo me casé a los 18. Entonces, pues sentía que estaba haciendo lo correcto, pero la verdad yo estaba enamorada del amor, no realmente enamorada de la persona con la que me estaba casando. Y lo digo yo hoy ya después de muchos años y de estar analizando la vida mía de siempre. Era muy niña, muy inmadura. Uno a los 18 años, o al menos en mi caso, uno tiene que vivir muchas cosas y creo que me faltaba vivir todavía mucho más y tanto que mi vida es un ejemplo de eso. Sí. Usted dice que es una persona muy maternal. ¿Cómo fue para usted el hecho de que su esposo no quisiera tener hijos? Es que yo no sabía que él no quería tener hijos cuando nos casamos y además yo soy la mujer, yo jugaba con Barbies y con muñecas, eso era lo que yo quería tener 20 hijos, 30 hijos, los que Dios me mandara. Y cuando nos casamos, pues él me decía, no, esperemos, disfrutemos, tú estás muy joven. Yo, bueno, pues sí, tengo tiempo. Cuando a los 6 años, 5 años de casada, yo veía que él no quería. Y yo le dije, bueno, ya que tú no quieres, lo hice tomando el pelo, ya que tú no quieres un bebé, pues compremos un perro. Me llevó una perra y me tocó pagar el perro a mí. Y yo decía, acá hay algo que no está bien. Y al poco tiempo me di cuenta y dije, no, yo quiero tener un hogar. ¿Cuánto duró esa relación, Viena? 6 años y medio. ¿Y qué aprendió usted a partir de esa relación? ¿Qué comprendió usted de sí misma y del amor? Usted que dice que estaba enamorada del amor y no de una persona. En ese entonces, aprendí tantas cosas. Luis Fernando, que es esa persona, la quiero mucho, es una persona que me enseñó muchísimas cosas. Desde los 18 hasta los 24 que me separé, 23, 24, aprendí lo que es el trabajo, porque yo empecé a trabajar ahí mismo. Aprendí a tener muchas responsabilidades, aprendí lo bonito, lo difícil, lo duro que es trabajar, valorar todo el trabajo que te llega, valorar esa parte. Aprendí a ser muy organizada y la verdad cuando yo me casé yo era muy niña y muy hija de mamá y de papá. Entonces en mi casa yo siempre le decía a mi mamá, ay mami, ¿qué ropa me pongo hoy? Y yo un día recién casada yo le dije, ay, Luis Fernando, ¿qué ropa me pongo hoy? Y me dijo, tú vas y tú eliges. Y yo quedé como en shock, yo decía, ¿yo? Entonces él también me empoderó a mí, aprendí mucho de mí misma. Y la pregunta tuya era de los hijos.
No, ¿sobre qué aprendiste en general de esa relación? Eso, y aprendí de mí misma que soy luchadora, aprendí de mí misma que si alguien quería entrar en mi vida, lo primero que decía, ¿tú quieres tener hijos? Y si me decían, no, yo no sé, chao, o sea, no me interesa. Entonces, digamos que lo primero fue, ¿quieres tener hijos? Y lo otro es que aprendí mucho de mí, me aprendí a conocer en muchos aspectos y sé que soy guerrera y luchadora. En ese momento usted estaba, como se dice, en la cresta de la ola, usted ya era una mujer reconocida como modelo, era todo un éxito en su programa como con Yamira Amat y demás. ¿Cómo era su vida en esos momentos de mucho ajetreo, mucha cosa? Cuando me separé de Luis Fernando, en ese momento era la mejor modelo de Colombia. Todavía no había empezado, yo ya estaba estudiando periodismo. Y en la separación de él, y mientras que fui actriz, que esa fue otra parte mía que admiro mucho a los actores, porque uno aprende a sacar mucho de lo de uno mismo y a conocerse mucho por dentro, definitivamente no me siento capaz como de actuar. Lo digo a hoy, me han estado tentando con propuestas de actuación y yo digo, bueno, pues de pronto, porque ya no es esa cosa de que llore y que él bese y que yo no puedo ni con los besos ni con la llorada, qué cosa tan difícil. Y en ese tránsito fue cuando me llamaron de Yamit, conocí al papá de los trillizos, que para mí fue mi primer amor. Fue mi primer amor, sin querer decir que Luis Fernando no lo haya sido, pero el papá de los trillizos definitivamente fue, wow, eso sí fue, dije, esto es el amor. Exacto, pero no se me adelante. Antes de irnos a un corte de mensajes importantes del canal, ¿cuál fue el costo personal de todo ese éxito que usted llegó a alcanzar en un momento dado? El sentirse admirada, deseada por no cuantos hombres en Colombia, perseguida por los medios, asediada, en fin, cuéntenos. Primero, nunca me he creído el cuento de la fama, nunca. Me acuerdo que un primo me dijo, el cementerio está lleno de gente indispensable, entonces yo, uy, sí, tenía claro que la fama no, eso es un trabajo como otros, lo que pasa es que uno está frente a las cámaras, pero sí aprendí que cuando tú te dejas llevar por el cuento de la fama, que es muy fácil, cuando tú sientes que te están adulando y que en la calle quieren foto contigo y que el autógrafo y que la gente te quiere tanto, que eso es lo que yo más valoro, tú te vas subiendo en un punto donde el ego es el que se está alimentando. Y me di cuenta por una reunión yo estaba en una reunión y a mí me encanta es mirar, observar, estaba en una reunión y me acuerdo que Amparo Grisales, a quien yo quiero mucho y admiro, porque me parece una mujer auténtica. Ella estaba ahí y ella acaba de terminar una relación y yo la miraba y tenía como 10 hombres alrededor y cuál más guapo y cuál, y ella feliz, y yo decía, pero ella cómo se va a dar cuenta si ella acaba de terminar con una relación de un hombre que decía que era el amor de su vida, y ella qué va a hacer ahí. Y de pronto yo como que me empiezo a mirar pero desde lejos y yo estaba en la misma situación, acaba de separarme de Luis Fernando, estaba rodeada de hombres y dije, uy, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Yo cómo voy a saber cuál es mi amor verdadero, la persona que ha de acercarse a mí, si yo veo a tantos hombres que no están mirándome a mí, sino que están viendo lo que ellos creen que ven, que es lo de la televisión, que la imagen de la televisión, pues hay mucho que puede ser de cierto, pero hay mucho que no es cierto, porque es más el imaginario que la realidad, de lo que la persona capta de ti, porque no te conocen. Y en ese momento dije, no, esto, uy, Dios mío, no, esto no es, y yo ahí como que me retraje, me alejé un poquito, porque esto no va conmigo. Como quien dice, Amparo Grisales le sirvió de espejo, ¿no? Sí, Amparo Grisales y muchas, porque uno lo ve, yo lo veía todo el tiempo y es humano, es normal. Cuando una persona que sale en televisión, la gente te admira, todo el mundo te voltea a mirar y eres ícono y eres un punto de referencia y un modelo a seguir, pues es lógico que las mujeres te admiren, que las niñas quieran ser como tú y que los hombres quieran estar contigo. Entonces uno sí tiene que tener será unos valores o no sé, tener muy claro quién es uno para no dejarse llevar por ese, porque eso es un tsunami o una avalancha o una bola de nieve que va creciendo, eso es muy difícil. Bueno, bien, usted estaba con muchísimos compromisos, con viajes, con contratos, con una cantidad de cosas, pero la vida le estaba debiendo algo que usted quería mucho, hijos. Sí. Ese era su gran deseo y contrajo nuevamente matrimonio, ¿no? Sí, conocí a Humberto, que es el papá de los trillizos, y eso fue, ahí sí descubrí lo que era el amor. Ahí me di cuenta que yo tenía problemas para tener hijos, entonces gracias a la medicina y gracias a Dios, porque yo siempre decía, la medicina pone un 98%,
pero el 2% es Dios, y ese 2% pesa mucho más que el 98%. Entonces yo le decía mucho a Dios y le oraba mucho a la Virgen. Y yo le dije, ay, Virgencita, si quedo en embarazo. Y le decía, ay, Dios mío, si quedo en embarazo, yo cuido a mis hijos. Yo te prometo que los cuido, mejor dicho, pero permíteme tener hijos. Yo quiero tener hijos y te prometo que rezo el rosario todos los días. Y así es, quedé en embarazo y mis hijos nacieron en mayo. Iban a nacer el 13 de mayo, que es el Día de la Virgen de Fátima. Y se adelantaron, obvio, trillizos, eso era, pero ellos eran para el 13 de mayo y aún así iban a ser prematuros, pero el médico me decía, yo creo que nacen el 13 de mayo. Se adelantaron para el 7 y yo ya sé que mis 4 hijos, porque el cuarto, mi segundo embarazo y un niño, nació en mayo también, y él debía nacer en junio, entonces gracias Virgencita. ¿Y le ha cumplido a la Virgen esa promesa de rezar el Santo Rosario? Claro. Claro, yo, mejor dicho, yo siento como si no me hubiera bañado si yo no he rezado el rosario. El rosario para mí es clave. Y ahorita que aquí en el canal aprendí mucho de eso, y desde que entré en el grupo de Emaús no sabía lo valioso que era el rosario, porque era como una espiritualidad nacida de mí misma, pero no era algo como que tuviera un guía. Y ahí, aquí y desde Emaús y aquí en el canal, uy, wow, ahí me di cuenta de lo que es, y ahí yo todavía le agradezco más a la Virgen y a Dios porque sé que ellos nunca me han abandonado. Y es muy curioso, bien, ahora que toca la parte religiosa, porque su papá precisamente no era un hombre muy religioso. Es más, ustedes de pequeños no iban a misa. Exacto. Todos en mi casa son médicos. Y yo creo que los médicos, y lo siento así porque he vivido rodeada de médicos toda mi vida, son los seres humanos más buenos que hay. Pero yo creo que por ver lo duro de la vida, porque ellos les toca ver morir mucha gente, sufrir a muchas personas, de pronto se van como algunos distanciando de Dios porque se cuestionarán muchas cosas. No entro ahí ni a juzgar ni nada, sino que son personas supremamente buenas y son llenas de Dios, aunque ellos no lo crean. Pero mi papá, obvio, también, entonces no íbamos a misa, no quería que hiciéramos la primera comunión, mi mamá nos trajo de Estados Unidos en unas vacaciones y le hicimos ahí sí como a escondidas. Mi papá quería era que nosotros entendiéramos realmente qué lado era el que nosotros queríamos coger y que después ya decidiéramos de grandes. Pero mi mamá ya fue criada con monjas, colegio de monjas, entonces era como ahí, pero también, o sea, no íbamos a misa, nada. Y era una parte como muy descuidada, por decirlo así, en mi casa. Pero los valores que aprendí en mi casa son los valores que hizo la primera comunión a escondidas. Sí, en la Estrella, con unas monjitas más queridas, pero yo no entendía muy bien el español, entonces era como complejo. Bueno, y admiraba, me llama mucho la atención que admiraba mucho a la Virgen María, al Niño Dios, desde muy pequeña. Uy, desde toda la vida, para mí era algo muy extraño. Jesús, María, Dios, para mí eran como todo lo mismo, o sea, era algo muy lindo. Lo aprendí con la oración de mi mamá, del Espíritu Santo, de la Ave María, aprendí el Padre Nuestro, estudiamos primaria en un colegio de monjas en Estados Unidos, en el St. Mary's School, colegio de la Virgen María, y ahí también nos enseñaron un poquito, también me enseñaron, fue algo, ay, qué bonitos recuerdos. Bueno, viene cómo operó la fe cuando ese matrimonio empezó a irse a pique por problemas con su esposo. Uy, eso fue tan duro, tan duro. Mis trillizos tenían 3 añitos y pico es de humanos. El papá de mis hijos se enamoró de otra mujer, me dejó por otra mujer y yo sentía que todo el mundo se me caía. Eso fue horrible, eso fue tan duro, fue desgarrador para mí. Para mis hijos no, porque eran muy pequeños, pero para mí fue durísimo, no, eso para mí fue un golpe muy fuerte. Yo dije, Dios mío, esto es una muerte en vida. He hablado con personas cercanas que han sido viudas y sé que la viudez es de las cosas más difíciles que hay, pero yo le digo a ellas, vean, no por menospreciar, porque sé que eso es doloroso. La separación en mi caso era como una viudez, pero con él estando vivo y él rechazándome, eso fue terrible, eso fue algo muy fuerte. Y su autoestima totalmente golpeada. Ay, horrible, ve. Siquiera me preguntas, yo me acuerdo que los primeros como 6 meses de haberme separado, pues de que nos separamos, de que él me dejó, yo me miraba al espejo y ya entiendo las personas que sufren de anorexia, porque yo me miraba al espejo y me veía como una mujer viejita. Claro, porque es que si él me rechazó, si él todo eso, decía,
yo soy vieja, todo lo que uno se mete acá en el... Y después cuando alguien se me acercaba y me decía, ¿cómo estás de linda? Yo miraba pues, y me decía, a ver, este tipo está loco. Como que no es cierto. Eso no es cierto. Pero al cabo de 6 meses empecé otra vez a verme como más joven y decía, ¡ah! ¿Cómo así? ¿Cómo así? Yo no estoy tan bonita. Fue un aprendizaje, pero eso es ir creciendo el amor propio. Exactamente. Tenía usted algo que deseaba muchísimo, los hijos. Sí. Sus 3 hijos, o ya en ese momento 3 hijos, ¿cierto? Sí. Pero estaba pasando por la peor tragedia, Sí. amar y no ser amado, ¿no? Sí, uy, sí, eso fue durísimo, eso fue muy duro. Yo vivía como partida en 2, tenía mis trillizos, unos bebés, la cosa más hermosa y divina del mundo, y por el otro lado esa soledad fue muy dura, eso fue muy fuerte, eso fue muy, muy duro. Incluso cuando uno recuerda eso, me sigue doliendo, sé que ya lo he superado, pero no deja de irse ese dolorcito, es como cuando murió mi papá, Claro. que eso fue durísimo. Si me acuerdo de él, me sigue doliendo, también se ha superado, pero sigue doliendo. Fue algo muy duro y también sé que es de humanos, y lo entiendo a él. Creo que estar casado con Viena Ruiz en su momento era una cosa muy difícil, porque en el matrimonio y con los trillizos yo estaba ahí sí en el top. Ajá. Era la de Los secretos de Viena, Los secretos políticos, el rating mío era de 38 a 42 puntos diarios, entonces era un asedio impresionante, muchos hombres detrás de uno que no respetaban, pero pues yo siempre era con él, pero yo creo que era algo muy agobiante para un humano normal, siendo que yo también soy normal, pero pues digamos que cuando uno está frente a las cámaras y todo eso, eso es como distinto. Y Humberto le dio muy duro eso, el sentir como que tantos hombres y que tanta gente, y él quería era un hogar y teníamos recogido. el hogar, pero era un hogar con una mujer muy famosa en ese momento, entonces para él eso era muy duro, pues fue muy duro. Yo creo que eso fue lo que hizo como que él dijera, esto es un voltaje muy No alto es para mí. Bueno, continuamos con la entrevista a Viena Ruiz, presentadora, modelo, mamá por excelencia, actriz, en fin, ha desempeñado muchos papeles. Sí. Y precisamente, Viena, cuando uno ve una mujer famosa, uno piensa que toda su vida es rosa, que todo es maravilloso, y uno se hace el ideal de que dicha vivir en los zapatos de esa persona, ¿cierto? Sí. Pero en su caso yo veo que su vida ha sido una montaña rusa, ¿no? Ay, Dios mío, sí, lo que tú acabas de decir es cierto. Cuando la gente se le acerca a uno y dicen, ay, qué rico salir en televisión aquí. Y sí, es rico, pues si a uno le gusta, tiene una presión muy grande y eso es muy difícil de llevar. Pero la vida de uno es la vida de un ser humano normal. He tenido muchos picos. Mi vida no ha sido así. Mi vida ha sido pum, 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 pum. Esto ha sido qué cosa. un roller coaster. Impresionante. Con grandes satisfacciones, pero también con dramas profundos, muchas lágrimas y muchas cosas, pero bueno, eso es parte de la vida y también derrumbar el mito de las mujeres como intocables. Sí, eso no existe. No hay, con el padre en el programa aprendí algo muy cierto, porque todos a veces decimos, la vida es linda, la vida es difícil y hay que tenerlo claro, pero cuando uno vive la vida llena de Dios, esa vida tiene un sentido, un propósito y un camino. Entonces ya uno empieza a ver que la vida es difícil, pero tiene un para qué. ¿Sí? No por qué me está sucediendo, sino, ay, ¿para qué? Ok, ya aprendí esto, ya aprendí. Es eso. Y en mi caso, creo que Dios a veces te pone a enfrentar los miedos. Yo le tenía miedo a la soledad. Estoy en este momento sola, pero acompañada, rodeada de gente. Y también disfrutando de mi propia compañía. Le tenía miedo al cáncer, tuve cáncer. Le tenía miedo a quedar sin trabajo, quedé sin trabajo y perdí todo el dinero de toda mi vida y eso también yo le tenía miedo. Y creo que Dios, después de todas estas lecciones que he aprendido, me ha demostrado, primero que sin Él yo no soy nada. Y cuando uno toca a fondo, es cuando uno se da cuenta que la solución, por ejemplo, lo último fuerte mío que fue, había superado pues lo del cáncer, gracias a Dios, y de pronto me veo sin trabajo, había perdido todos los ahorros de toda mi vida, que yo siempre había sido tan juiciosa. Esa es otra lección de Dios, vivir el presente. Y me veo ahí, y a ti las cuentas te siguen llegando. Y yo tenía ahí 4 hijos y yo decía, oh, ¿y ahora aquí qué voy a hacer? Además que en ese momento era una cosa a nivel nacional que fue muy fuerte, sin que yo hubiera tenido nada que ver, pero ciertas puertas se cerraron.
y ahí dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Y ahí fue cuando Dios me mostró un camino. Exactamente, ya vamos a llegar. Pero a ver, después de ese momento tan difícil que usted pasó, cuando se dio cuenta de la infidelidad de su esposo, cuando se separan, usted le volvió a dar otra oportunidad al amor, el amor volvió a tocar a su puerta y usted dijo sí. Sí, romántica empedernida, pero nada que hacer. Le di otra oportunidad a la vida, pero digamos que fue una oportunidad muy curiosa porque nunca vivimos juntos. Yo decía, este es mi espacio y tú estás en tu espacio. Y era como, sé que las relaciones modernas dicen que eso es lo mejor, yo lo viví, yo lo hice, o sea, chin, chin, chuleado. Y hoy te puedo decir que eso no es así, o en mi caso, pues no es así. No, yo creo que para uno realmente vivir en pareja, uno tiene que vivir en pareja y poder realmente vivir el matrimonio como debe ser. Entonces creo que esa parte no funcionó, pero mi corazón siempre estaba abierto. Y ahorita que estoy sola con mis hijos, estoy en un punto tan rico, Miriam, que yo digo, Dios mío, ¿qué será esto tan raro? Porque cuando vivía en Bogotá y llevo 2 años viviendo en Medellín, feliz, el mejor regalo que Dios me pudo haber dado fue haberme devuelto a mis raíces, acá a Medellín. Y en Bogotá, sola, pues allá no hay familia, nadie, muy pocos. Hoy te digo que de amigos de Bogotá no me queda nadie, porque esas otras lecciones cuando uno toca fondo es rico porque es un buen colador de amistades. Entonces, en Bogotá, cuando yo estaba allá y terminaba una relación, el síndrome de la fama, entonces se te acercaban muchas personas y yo realmente, a pesar de tratar de no caer ahí, uno termina cayendo, o tal vez la debilidad humana, el miedo a la soledad hacía que yo también me enganchara fácil con otra persona. Y ahorita llevo separada 2 años y estoy sola, pero no estoy sola. El sábado y el domingo estoy con mi mamá, con mis hermanas, con mis hermanos, con mis hijos. Estoy aprendiendo a disfrutar de mi familia y eso es una bendición enorme, estoy feliz. Exactamente. Bueno, pero continuemos con esto de la relación. ¿Cómo fue para usted en un determinado momento, cuando estaba en esta tercera relación, enamorada, verse envuelta en un gran escándalo debido a los problemas que tenía su esposo con la justicia colombiana? ¿Cómo fue eso? Yo no sé si la gente se recuerda el caso de Interbolsa, que eso fue como tan terrible y resulta que se vio involucrado en ese coso. Ahora, ¿qué pasa? Yo no voy a juzgar, porque yo creo que esas son las primeras cosas que Dios nos enseña. Yo no juzgo, pero cuando la persona que tú quieres se va a trabajar, pues uno confía en esa persona, y yo la verdad, yo creo mucho en esa persona. Creo que hay muchas falencias en la justicia colombiana, pero yo no voy a juzgar nada de eso, ni me voy a meter ahí en nada. No es lo importante acá de la entrevista, ¿no? Fue un momento muy difícil porque a raíz de ese caso yo tenía todos mis ahorros invertidos ahí. Tenía toda mi plata invertida ahí. Cada vez que yo hacía un comercial de televisión, en mi casa siempre me enseñaron, hay que ahorrar para la vejez, hay que ahorrar para la vejez, y es algo también muy gringo, hay que ahorrar para la vejez tú estar tranquila. Entonces yo tenía todos mis ahorros, un comercial, cuando yo renunciaba, cuando paraba un trabajo que siempre te dan una liquidación, que las exenciones, todo lo tenía invertido ahí, todo. Y estaba en un punto de la vida muy sabroso porque yo ya tenía la plata para mi vejez y para pagarle la educación a mis hijos en ese momento, a los trillizos. Y 15 días antes de que todo esto se desplomara, pues mis ahorros, mi plata, mi todo, quedé en embarazo. O sea, sabía que estaba en embarazo. 15 días antes de que todo esto, supe que estaba en embarazo. Entonces yo estaba feliz y a los 15 días pasa esto y yo, oh, Dios mío, ¿y ahorita qué voy a hacer? Viene un bebé en camino, lo tuve callado, muy callado todo el tiempo porque yo prefería como proteger a ese ser tan lindo que venía en el camino. Y fue un momento muy duro. Y empecé a trabajar en mercado en red, que nunca lo había hecho. Es una buena opción, es una muy buena opción, es una opción buenísima si tú te le metes de lleno y lo haces súper bueno. Y ese primer año, cuando me vine acá a Medellín, yo iba viajando, estaba trabajando en mercado en red, empecé a ganar muy buena plata. Pero antes de eso, no se me adelante bien, hay una cosita, y es, mucha gente no sabe que usted, a raíz de esto de Interbolsa, usted sufrió mucho matoneo, usted sufrió persecución. Es decir, para usted esa fue una experiencia supremamente dolorosa. Claro que después le sirvió seguramente para aprender muchas cosas, pero en su momento, ¿cómo fue? Oye, eso fue horrible.
recibí amenazas por redes sociales. Primero, yo era una víctima, o sea, yo no sabía, yo no, ni soy financiera y ya tengo claro que, mejor dicho, yo no tengo ni idea de números. Yo sé cuáles son mis fortalezas, mis debilidades y definitivamente la parte económica es una falencia mía enorme. Entonces yo me vi como víctima y aparte de eso, por ser un personaje público, la gente me empezó a acosar. Amistades que tenía no me volvieron ni siquiera a pasar al teléfono. Amigas que yo tenía me hicieron totalmente a un lado. Entonces uno estaba en quiebra, las puertas de tus amistades cerradas, las puertas laborales cerradas, con 4 hijos. Uy, ese fue un momento tan difícil, de tanta oscuridad. Pero ahí, en ese momento, uy, yo decía, ay, Dios mío, ¿cuándo puedo mirar hacia atrás y decir, uy, qué rico que ya pasó? Y sé que cuando, en el momento de, porque eso es tocar fondo, y además al papá de mi bebé lo metieron en la cárcel y todo. Cuando uno toca fondo, ahí tú te das cuenta que el dinero no es la solución, porque ¿qué solución va a haber? O sea, tú estás con todo cerrado, ahí es cuando uno se cae en cuenta, o entra uno en realmente la conciencia tuya te dice, como que tú caes en cuenta del verdadero poder y de la presencia de Dios. Entonces yo ahí le dije, Dios mío, yo no sé qué voy a hacer. Me dejo guiar de ti. Fue la primera vez que lo dije en mi vida. Y ahí todo como que empezó, Dios me empezó a llevar. Dios me empezó a llevar, me mostró muchas cosas, porque cuando tú eres modelo, y como en mi caso que yo fui modelo y actriz, y entras al mundo del periodismo, al mundo de las noticias, la gente dice, esto es porque ella registra bien en televisión y por eso es que está aquí en televisión. O que la plata se la ganó fácil, que eso también lo podrían haber pensado muchas personas. Y ahí, en ese año, es cuando me di cuenta, me volví a levantar a punta de mi esfuerzo, del trabajo de Dios. Primero Dios. Pero fue un año bonito y duro. Por cierto, ahora que dice de duro, usted empezó a trabajar, a vender cosas y demás, y en un determinado momento sus hijos se dieron cuenta de dónde está la mamá y la llamaron a interrogatorio, no sé si a un juicio, pero si a un interrogatorio, ¿cómo fue eso? Total. A mí, todo esto, cuando mi mundo se colapsó fue en noviembre. En diciembre me vine para acá, porque cerré departamento, todo allá. Me vine para donde mi mamá, 4 hijos, 70 cajas, muy linda mi mamá, la amo, gracias mami, o sea, sin ella no sé qué habría sido. Y llego acá y yo dije, yo no me puedo quedar quieta, o sea, por nada del mundo. Aparece el mercado en red y empiezo a vender y a tocar puertas, pero todas. Duro, sí, duro, qué buena lección. Qué buena lección. Había gente que te miraba a ti como diciendo, pobrecita, en lo que está. Había otra gente que decía, ay, qué berraca, venga que sí. Hay gente que decía, ay, yo quiero ver esos productos. Uno aprende a conocer y es muy lindo porque conocí muchas personas, pero ya es conocer, es otra manera de conocer. Y aprendí a crecer mucho, trabajé duro porque tenía 4 hijos, me empezó a ir bien, muy bien. Y eso fue de enero, o sea, desde diciembre del año anterior hasta diciembre del otro año. Y al cabo del año, pues ya la gente estaba de vacaciones y ya no había nadie más a quien vender. Me montaba yo en un avión y yo decía, ojalá sea mujer la que se me siente al lado, y se me sienta, ay, no, entonces empezaba a hablar y yo empezaba a vender. Me volví una, mejor dicho, comerciante, vendedora de tiempo completo, más sin embargo esa no es mi esencia. Pero lo hice y admiro muchísimo a las del área comercial, eso es muy teso. Sí, muy difícil. Sí, y en diciembre me puse yo a hablar con mis hijos, ay, ¿tú qué? Y Luciana y Nicolás y Camilo, y me voltean y me miran los 3 y me dicen, ¿tú por qué nos preguntas, mami? Durante todo este año no has estado acá, porque yo los dejé, obvio, yo viajaba mucho, pero estaban con mi mamá, entonces no nos preguntes, tu trabajo se volvió tu prioridad y nosotros no. Uy, Dios mío, ahí para mí fue como un frenón en seco, y yo le dije, Dios, y ahí ya había hecho el curso de Maús, el retiro de Maús, y yo le dije, Dios mío, yo no sé qué voy a hacer, pero yo ya no voy a seguir en esto, voy a parar el trabajo, voy a parar este trabajo, y no sé qué voy a hacer. Estamos en diciembre, ¿qué voy a hacer en enero? O sea, dime tú, me dejo guiar de ti. Y hace un año, porque esto lo cuento como si hubiera sido hace rato y eso es más bien reciente, y hace un año me llamaron de Televid, Viviana me llama y me dice, Viviana, te queremos para este programa, y yo decía, Dios mío, ¿qué otra prueba necesito de que tú estás conmigo? Primero volviendo a lo mío, que esto es lo mío, esto es
pues en lo que yo estudié, lo que yo viví toda mi vida desde los últimos 25 años, y que sean un canal de Dios. Dije, no, eso es para mí, eso es un testimonio, pero ya claritico. Dejé todo, qué irresponsable, porque dejé un trabajo donde me estaba yendo muy bien, y Dios me puso acá, estoy feliz. Bueno, Viena, usted pertenece al grupo de Emaús, ¿cierto? Es un movimiento, ¿no? Es un grupo hermoso, laicos. Es grupo, ¿cierto? Pero no Sí, movimiento todavía. Pues ojalá fuese como un movimiento como yo veo un movimiento, porque hay gente que puede ver un movimiento como malo, pero para mí un movimiento, y en este caso sería espectacular. Bueno, ¿qué encontró en este grupo de Emaús? Primero, yo había hecho muchos cursos. Yo había hecho cursos de ángeles, porque siempre había buscado como el camino de la espiritualidad. Y el padre, mi hijo Diego, me dijo una vez muy claramente, uno come comida chatarra hasta que uno encuentra la comida que es. Y wow, me cayó como anillo al dedo. Yo había hecho cursos de ángeles, yo había hecho cursos de Reiki, de cristales, tantas cosas de Nueva Era, que digamos que fueron un camino bonito como porque era un camino espiritual lo que yo buscaba, como algo que me llenara, que yo creo que cuando los seres humanos, y yo creo que todos caemos en eso, no importa la edad, uno a veces siente nostalgia, ¿cierto? Y uno dice, ¿qué será esta nostalgia? La nostalgia es cuando tu alma te está llamando, o cuando Dios te está llamando y te está diciendo, ven, este es el vacío que tú sientes. Es cuando uno está buscando a Dios. Entonces, en ese camino como espiritual, yo buscaba, y bueno, sí, chévere, muy lindos, porque son muy lindos, son espirituales desde mi punto de vista. Y de pronto una amiga mía, Marta Mesa, que la amo y la adoro, y yo sé que me estás viendo, entonces te amo, Martica, y Glorita, que son unos amores, unos ángeles en mi vida, llegan y me dice Martica, y me dice, tú no me vas a poder decir que no, yo ya lo pagué y es un regalo que yo te voy a dar. Y yo, ¿qué? Es un retiro de Emaús. Y yo no había oído hablar, yo había oído hablar, pero no mucho, y yo dije, ay, y eso es espiritual, y dije, sí, pero es que yo he hecho tantos cursos. Y ella me dijo, lo vas a hacer, yo lo hice en marzo, abril, y esto me cambió la vida. Entonces yo, bueno, ok, lo hice porque ella lo había pagado, porque ella me lo dio, porque ella todo, y la amo. Llego yo al curso de Emaús sin expectativas, y empiezo yo a ver ese curso, y yo creo que si hay algo donde uno puede decir que el Espíritu Santo llega y toca a las personas, es ahí. Yo no sé cómo lo hacen, o sí sé, pues es Dios, es el Espíritu Santo que llega y te toca, pero yo ahí me di cuenta que la comunicación de uno, de esa nostalgia de la que yo te estaba hablando, es Dios. O sea, tú tienes un contacto directo con Dios, y es muy lindo cuando alguien llega y te lo muestra de una manera tan clara, que cuando terminamos ese retiro, yo dije, a mí me cambió la vida. Mi vida es una antes de Emaús y otra después de Emaús. ¡Qué bendición! Uno sentirse lleno, uno sentirse feliz. Digamos que estaba pasando por un momento muy difícil en ese momento, porque todavía estaba todo álgido, y me siento yo llena del Espíritu, y me siento yo cercana a Dios, y volví a confesar después de tantos años de no haberme confesado. Entendí la importancia de Dios, de Jesús, de la Virgen, de la iglesia, de ir a misa. ¡Qué bendición! Usted habla mucho de que ha aprendido a lo largo de la vida, lo del agradecimiento, lo de confiar plenamente en el Señor, ¿no? Sí, y cada vez, y a medida que uno va envejeciendo y que yo ya tengo mis años, uno me doy cuenta de eso. Si yo pudiera enseñarles a mis hijos, para que ellos no tuvieran que pasar por cosas duras, porque es que la nostalgia muy fuerte puede llevar a una depresión, el materialismo te puede llevar a depresión, el consumismo te lleva a una depresión, las falsas ventas de ideales y de felicidad, obvio, te llevan a una tristeza y una nostalgia, porque nada de eso es cierto. O sea, eso son felicidades así, de un momentico, porque pues sí, es rico, pero ya, ¿quién va a decir que no es rico poderse comprar una blusa, o una cartera, o unos zapatos, una corbata, o invitar a la familia a un restaurante? Un viaje, todo eso es rico, pero realmente no vinimos a eso. A esta vida vinimos es algo más profundo, y es un camino que es interior. Entonces, ojalá yo pudiera como mostrarle a mis hijos, es que es esto, y yo se los trato de decir, pero yo ya entiendo cuando a mí me hablaban a veces las personas muy espirituales, llenas de Dios, y yo decía, no entiendo. Claro, tú no vas a entender hasta que a ti no te toque el Espíritu Santo, o no te toque Dios, o no te toque la iglesia, porque
yo les hablo a ellos y ellos me dicen, ay mami, Están, están en la adolescencia, ¿no? Sí, están en la adolescencia. Entonces, al menos sé que con mi ejemplo, el ejemplo es lo que más puede. Y algo que he descubierto, porque en todos lados tú oyes que el amor es la fuerza más grande que hay, y es cierto, pero pruébenlo desde la gratitud. A nivel científico, que también soy muy racional, a nivel científico, el amor vibra 600 megahertz. La gratitud vibra 800. Incluso cuando uno mira, cada vez que Jesús iba a hacer un milagro, muchas veces antes de hacer un milagro decía gracias, le daba gracias a Dios y obraba el milagro. La gratitud es tan importante porque cuando tú empiezas a ver la vida desde la gratitud y con gratitud, todo empieza a cambiar. Entonces yo me despierto todas las mañanas y digo, uy Dios, ¿qué es esto tan bonito? Estoy en esta cama, en este apartamento con mis hijos, abro la ventana y digo, ¡ah! ¿Qué es este cielo? Todos los días en Medellín el cielo es hermoso, así esté nublado, así hay, mejor dicho, qué cosa tan divina la vegetación. Cuando yo venía camino para el programa y decía, gracias Dios, poder estar cerca a Él, qué bendición, gracias Dios, son cosas tan bonitas. Incluso me llama mucho la atención que usted, en ese afán de que sus hijos también tengan, digamos, esa parte espiritual y de manera sólida, les compra el libro El man está vivo para adolescentes. Ay, sí, sí, porque es que yo no sé qué pasa y todo lo hemos vivido, pero bueno, en la adolescencia, cuando uno está tratando de descubrir su propia identidad, pues uno choca con la mamá o el papá, porque cuando uno es niño, la personalidad de uno es mitad mamá y mitad papá. Por eso es tan importante nunca hablarle mal ni del papá o de la mamá, ¿no? Porque ellos son mitad mamá y mitad papá. En la adolescencia es cuando se están empezando a formar ellos como su propio ser. Entonces tratan de luchar con algo que digan, ay, es que esto yo lo haría porque mi mamá me dijo, pues no, yo no quiero que nada sea lo que mi mamá dice, sino lo que yo descubro. Entonces eso es algo lógico y es normal que ellos choquen con lo que uno les dice. Pero hay dos cosas, el ejemplo que uno les puede dar, eso pesa más que la cantaleta que ellos llaman y eso. Y lo otro es, el man está vivo, me encanta. Martica también divina, ella me introdujo al man está vivo, lo leo todos los días y cuando descubro que hay para jóvenes y se los pongo a orar todas las noches y todas las mañanas. Entonces, bueno, a ver, además eso es un minuto, no te quita más, entonces para ellos es rico porque les habla a ellos y dicen, bien, y bueno, ¿qué fue lo que aprendieron? Entonces dicen, ok, chévere, y ahí esa es una manera en que uno los puede ir introduciendo. Y está en le ayuda a una amiga en una pequeña empresa que hace rosarios. ¿Cómo es eso, Diana? Ay, Dianita y su hermana que las amo. Vean, estos rosarios, camándulas y rosarios, ellas hacen rosarios, ellas son consagradas a la Virgen María. Y ellas siempre, y gracias por permitírmelo, ellas, la labor de ellas es regalar camándulas, regalar rosarios y todo lo que yo tengo acá pues es de ellas. Yo siempre me pongo lo que ellas hacen y qué rico que la gente pudiera hasta entrar en contacto con ellas porque qué seres tan especiales y son mujeres llenas de Dios y de la Virgen María. Pues bueno, bien, le cuento que muchas personas acá en el canal están muy tristes por su partida, porque realmente vean en usted una persona muy cálida, muy afectuosa, realmente espiritual, es decir, hay que conocerla para ver otra Viena, no la Viena que nos acostumbramos a ver en televisión, sino la Viena como persona, la Viena que realmente tiene contenido, que no está sola, si no tenga un esposo, no tenga un novio, lo que sea, sí, porque tiene contenido, porque está llena de Dios. Así Gracias. Que le agradezco que haya pasado por este programa, que haya compartido su testimonio con todos los televidentes del canal, y bueno, el canal estará siempre abierto para usted. Ay, gracias, y los amo. Acá en Televida amo a mis compañeros de trabajo, ustedes, a todos ustedes y ustedes desde sus casas que también me acompañaban todos los días en Mujeres en 3D, los amo, los llevo en mi corazón. Les pido mucha oración para que todo salga bien en mi nuevo programa y espero que también me acompañen y que Dios los bendiga y a ti también. Gracias. Gracias a ti por estar con nosotros y a todos ustedes, muy amables por habernos acompañado en esta entrevista tan fabulosa con Viena Ruiz. Que estén muy bien.